Buenas compañeros, licenciado Jonathan López. En esta ocasión les vengo a hablar acerca de las órbitas en el espacio de los estados como reforzamiento de nuestro tema de exposición de teoría del caos, incluyendo el péndulo caótico. En este tema abordamos como una pequeña introducción a Poincare, lo cual es un modo alterno de ver el movimiento de los sistemas caóticos y también de los sistemas no caóticos. La sección de Poincare es una muy sencilla simplificación de la órbita en el espacio de los estados, muy útil para sistemas multidimensionales complicados al momento de introducirlos, pero igual se puede introducir en el contexto de nuestro péndulo unidimensional amortiguado y forzado. Entonces, describiremos órbitas del espacio para los estados del péndulo amortiguado forzado. Cuando hablamos del péndulo amortiguado y forzado, nos centramos generalmente en su posición, que es phi, siempre en función de t. Muchas veces nos es de gran ayuda seguir su posición, pero también nos sirve mucho y de gran importancia conocer su velocidad angular, que es phi primado siempre en función del tiempo, como siempre cuando el tiempo avanza. Si conocemos la posición phi en t para todo tiempo, podemos calcular nuestra velocidad angular phi prima t mediante la diferencia directa. Al seguir nuestra velocidad angular, al igual que nuestra posición, es prácticamente redundante, pero cuando seguimos nuestras dos variables nos es de gran importancia porque nos ayudan y nos proporcionan nuevas ideas sobre el movimiento, que es lo que nos interesa realmente estudiar. Bueno, cuando tratamos las dos variables de la posición y la velocidad, respectivamente phi t y phi prima t, como en funciones de una tercera variable del tiempo, a medida que pasan el tiempo, el punto o sea, phi t y phi prima t, se mueven en el espacio bidimensional. Este espacio traza una curva a la cual se le denomina órbita en el espacio de estados, pero muy comúnmente llamada trayectoria de espacio de fases, que generalmente la utilizamos, este tipo de órbitas del espacio, de los estados, cuando nos proporcionan una imagen más entendible del movimiento del sistema. Como ejemplo tenemos aquí esta figura, la 12.20. Observemos, si consideramos que lambda tiene un valor de 0.6 y con condiciones iniciales de posición phi t menos pi medios y la velocidad angular phi prima t, que es igual a 0, entonces observamos una representación convencional de la posición de phi t frente al tiempo para este caso. Para entender esta imagen debemos saber que la posición cambia en phi t, se muestra por el desplazamiento vertical de la gráfica, mientras en el tiempo t avanza de izquierda a derecha. Sabiendo esto, notamos que su movimiento comienza en t igual a 0, con una posición de phi t en menos pi medios, y nótese que nos estamos acercándonos muy rápidamente al atractor sinusoidal, que está en la posición de phi t en forma de la fórmula conocida, que es a coseno de omega t menos rho. Cuando consideramos
como les dije, a lambda igual a 0.6 con las condiciones iniciales en la posición de phi t igual a menos pi medios y la velocidad angular phi' t igual a 0. Ahora, para demostrarlo aún mejor y ver el fenómeno físico que está ocurriendo aquí, observemos la figura número 21, 1221. En la figura observamos la órbita del espacio de los estados para el mismo péndulo amortiguado forzado, con las mismas condiciones iniciales. Observamos que en la parte A, en la parte izquierda de nuestra imagen, nos muestra los primeros 20 ciclos en el intervalo de 0 menor que t menor que 20. Pero también debemos saber que cuando t avanza a la par de esta posición en phi t, phi' t, traza la curva en dirección de las flechas, como se observa ahí en la figura A. Vemos que la órbita comienza siempre desde menos pi y phi' t igual a 0. Eso sí, siempre hay que notarlo. La aceleración inicial nos dice de que esta es positiva cuando aumentamos la velocidad angular desde un punto extremo, ¿no? Y phi t aumenta pronto como phi' t sea distinta de 0. Entonces, el punto se mueve hacia arriba, curvándose hacia la derecha, como se observa en la imagen. La oscilación denota que por el movimiento de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda de la órbita, la aceleración y por ende la oscilación por el movimiento vertical arriba y abajo. Entonces, a medida que los transitorios desaparecen, el movimiento se aproxima a su atractor a largo plazo. Entonces sabemos que la posición phi t es de la forma a coseno omega t menos ρ. Lo que nos dice que también que la velocidad angular phi' t tiene la forma de omega a seno de omega t menos ρ. A estas dos ecuaciones también tenemos que saber que son paramétricas y las cuales nos describen una elipse dibujada en sentido siempre a favor de las manecillas del reloj con ejes mayor y menor de A y omega por A, por lo que los transitorios han desaparecido completamente. En este punto se mueven alrededor de la elipse con frecuencia angular igual a la frecuencia de perturbación omega. Esta es la órbita en el espacio de estados completa de revolución por ciclo de perturbación. Notemos otra vez aquí en nuestra figura que la órbita de los espacios de los estados se mueven en forma espiral de una elipse y se junta con ella después de 2 o mejor dicho de 2 a 3 ciclos. Observamos la figura del lado derecho, la figura B, que es igual a la del lado izquierdo A, con la excepción que omiten los primeros 5 ciclos. Estos en la figura B se dan un intervalo de 5 menor que t menor que 20 y solo aparece el atractor elíptico. Como nos interesa realmente el movimiento limitante, las representaciones en el espacio de los estados se dibujan normalmente como en la parte B, solo tomando la parte importante, con suficientes ciclos iniciales omitidos de modo que el movimiento limitante sea muy visible para poder tomar nuestros datos. Bueno, ahora vemos la figura 1222. Lo primero que hay que notar que la órbita del espacio de los estados para exactamente está dada para el mismo péndulo amortiguado y forzado. Como observamos en la figura anterior, pero con condiciones iniciales cambian un poco porque tenemos una posición que es igual a la aceleración angular que es igual a 0. Entonces notamos que en la primera parte
la órbita comienza en condiciones iniciales antes enunciadas y realiza un espiral hacia afuera, completando unos por lo menos 2.5 ciclos antes de fundirse con el atractor elíptico. También notamos que en la parte B nos muestra los 15 ciclos comenzando desde t igual a 5, instante en el cual la órbita es indistinguible de su atractor a largo plazo. Entonces, siempre observando la figura B, es exactamente la misma de la figura B de la 12.21, debido a que estamos usando el mismo lambda, que es igual a 6, y las condiciones que conducen al mismo atractor. Ahora les voy a hablar un poco más acerca de las órbitas en el espacio de los estados. Ya aquí venimos a ver, para entenderlo un poco mejor, con una figura que la tenemos aquí. Cuando aumentamos los parámetros de lambda de perturbación, entonces sabemos que el péndulo amortiguado forzado, el movimiento aquí, en este punto, sufre muchos cambios drásticos. Exactamente, los cuales estos cambios en estos estados nos muestran las representaciones de órbitas en el espacio de los estados. La figura nos muestra el espacio de los estados para un lambda igual a 1.078 y 1.081. Las dos en medio de las primeras cascadas de bifurcación de periodo que se muestran en las órbitas de los espacios para los estados. Cuando vemos en lambda que es igual a 1.078 y en 1.081, las dos en medio de las primeras cascadas de la bifurcación de periodo, como ya lo vimos en las figuras anteriores. Entonces vemos también que las dos muestran 40 ciclos a partir de un tiempo igual a 20, donde todos los transitorios iniciales han desaparecido. Los dos muestran el movimiento limitante a largo plazo y se deben comparar con la figura anterior, ¿no? Ahora, estas nuevas órbitas se mueven alrededor del origen describiendo ciclos más o menos elípticos. Las dos órbitas realizan más de un ciclo antes de cerrarse sobre sí mismas. Como observamos en la parte A, tenemos dos lazos diferentes, los cuales duran un ciclo de perturbación. El movimiento se repite y así mismo una vez, por lo menos cada 2 ciclos. Entonces lo que nos dice que si es así, tiene un periodo 2. En la figura B hay un ciclo diferente cada 4 ciclos más o menos diferentes. Entonces nuestro periodo se ha aumentado. Tenemos un periodo 4. Realmente no nos importa cuántos ciclos representemos. Estas dos figuras podemos haber representado desde T20 hasta 100 o desde 20 hasta 1000. Como siempre, la parte A nos muestra los primeros 2 bucles y la parte B los siguientes 4 bucles. Continuando con nuestro tema de exposición, hablaremos ahora en el tema centrado. Este tema es el caos. Para poder entender de una forma más simple, sencilla y fácil un tema muy complejo, nos vamos a estas imágenes. Tenemos una imagen A y una imagen B, las cuales, al aumentar nuestro parámetro de perturbación de un lambda que es igual a 1.105, entramos prácticamente en la región de caos. Aquí nos muestra la órbita en el espacio de los estados para el parámetro de perturbación de lambda. Y también ya sabemos que el carácter caótico que se viene manejando por las figuras anteriores. La parte A nos muestra que tiene 7 ciclos desde un T20 hasta el tiempo 21, ¿no? En ese parámetro. Y también se ve claro que en 7 ciclos de la órbita deja de repetirse o cerrarse sobre sí misma. Entonces, si el movimiento es periódico, su periodo no puede ser mayor a 7. Para ver si es periódico o no,
Solo se necesita aplicar más ciclos. Ya en la parte B tenemos que representa desde un tiempo igual a 20 hasta 200. La gráfica se ha convertido en una franja negra sólida, pero todavía no se ha repetido a sí mismo. Por eso observamos la peculiaridad en esta figura B. Podemos concluir de estas imágenes que el movimiento nunca, en este caso para nuestro péndulo amortiguado forzado, se está repitiendo. Nunca. Y de hecho es un sistema muy, pero muy caótico. Al observar la franja negra en la figura B, es muy vistosa, de hecho muy llena de información para ser utilizada. Por lo que necesitamos un modo de extraer de esta imagen la cantidad menor de información que nos pueda decir algo más. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las órbitas en el espacio de estados para un movimiento de rodadura. Para un lambda igual a 1.4, nuestro péndulo amortiguado forzado realiza un movimiento de rodadura moviéndose siempre, como hemos visto en las figuras anteriores y lo hemos demostrado, en sentido de las agujas del reloj por cada ciclo de perturbación. Ahora observamos aquí en nuestra figura, la 1225, una figura muy bonita, llamativa y cargada de mucha información que nos va a servir para poder comprender este movimiento. Aquí observamos que es un modo de mostrar la órbita del espacio de estados para un número pequeño de ciclos. Muchas veces quisiéramos mostrar la órbita para un intervalo temporal muy largo, y para este caso phi abarca muchos cientos de revoluciones completas, ¿no? Entonces también, si notamos bien esta figura, realmente se forzaría, comprimiría muchas veces la escala en el eje de phi. Entonces hasta el punto de que el movimiento sería completamente no lo podríamos descifrar, sería indescifrable. Para volver entonces a este problema, lo que se puede tomar como una solución es redefinir nuestro phi para que siempre esté entre menos pi y pi, esté en ese intervalo, siempre que también nuestro phi esté por debajo de menos pi. Y también agregamos un 2pi, y a cada vez que se aumente por sobre pi, le restamos 2pi. Para comprender un poco mejor esto, ya observamos esta imagen cuando ya hemos redefinido nuestro phi, ¿no? Entonces la órbita del espacio de los estados de la figura anterior aparece como se observa en nuestra nueva figura A. No es mejor que la figura 1225, pero como se observa en la 1226A, no es mucho mejor que la figura anterior, pero tiene muchas ventajas por sobre ella. Pero debemos estudiar con cuidado para notar la relación de los dos tipos de imagen. Entonces pensaríamos en la imagen como se obtuvo una figura 1225, cortando por separado los intervalos desde menos 3pi, menor que phi, menor que menos pi, y también el otro intervalo que observamos que es de menos 5pi, menor que phi, menor que menos 3pi. Y así sucesivamente, pasándonos todos por atrás y por encima del intervalo desde menos pi, menor que phi, menor que pi. Notamos que nuestro phi realiza un salto discontinuo cada vez que llega exactamente a un valor de phi igual a más o menos pi. Entonces la ventaja que tiene esta imagen de la anterior
es que proporciona una prueba más incisiva que la periodicidad de la órbita. Con nuestra imagen podemos ver que la órbita se aproxima muy claramente a un atractor periódico, pero en el intervalo de 0 menor que t menor que 6, ya nuestra órbita definitivamente no ha alcanzado el atractor periódico. Por otro lado, en el instante de t igual a 10, los ciclos sucesivos son indistinguibles en escala de estas imágenes. Los 20 ciclos mostrados en la figura 12.26 desaparecen todos a la izquierda en el mismo punto C. Y observemos muy claramente que en el punto D reaparecen y siguen exactamente el mismo camino hacia atrás hasta C 20 veces. Bueno, las desventajas que de estas representaciones es la discontinuidad espuria cada vez que phi salta desde menos pi hasta pi, como se observa en los puntos A y B, como un ejemplo nada más. Bueno, entonces pensando en la forma de eliminar esto, esta discontinuidad, pensamos que la gráfica concordada y enrollada en un cilindro con líneas verticales de phi igual a más o menos pi, pegadas juntas de modo al punto A se convierte en el mismo en el punto B y la órbita del espacio de estado se mueve continuamente alrededor del cilindro.